esto. Amén. Agradecemos a todos su presencia y bueno, yo voy a dejar a Gabriela Cerdán que inicie, que haga la oración, lo que Dios le ponga en su corazón para que todos podamos entender lo que Dios nos está hablando específicamente para este día y con el tema particular que a ella le toca. Así que bueno, Gaby, si podés abrir tu micrófono. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos bien. Escucho bien a México, desde México. Ah, México presente. Qué bueno. No te Bueno, vemos. hay muchos que conozco y muchos que no los conozco. Mi nombre es Gabriela. Todos ustedes, me estoy dando cuenta que hay mucho más y obviamente que quiero más. Así que llene mi boca hoy, que todo lo que el Señor hable hoy a través de mí les sirva a ustedes y me sirva a mí, obviamente. Así que en un principio quisiera que oremos, que nos unamos para poder empezar a compartir lo que el Señor quiere compartir hoy con nosotros. Así que, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí estamos, papá, dándote gracias por tener el privilegio de, a pesar de todas las circunstancias de la pandemia, de todo, poder estar congregando, poder estar disfrutando de tus enseñanzas, de lo que tú estás hablando para este tiempo con hermanos. Y esto tiene que habla de ti, Señor, porque vos no tenés límite y lo demostrás, porque estamos aprovechando la tecnología para poder unirnos en un mismo espíritu, Señor, y que seas vos mismo hablando, seas vos mismo ministrando a cada uno de nosotros, trayendo luz, Señor, sobre lo que tú quieres hablarnos en este día. Así que, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén. Bueno, yo les cuento que les voy a hablar un poquito del título, es Expuestos a la muerte y venciendo nuestros miedos. Creo que en este momento está. Igualmente el Señor me vino hablando y la primera palabra que me dio hace un tiempo fue que estábamos en adoración y de lo que me habló fue de Isaías 54, donde dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El Señor, cuando acá habla de ensancha el sitio de tu tienda, lo que nos está pidiendo exactamente es que podamos abrir nuestra mente, porque justamente hay mucho más. Que podamos correr las cortinas, yo entiendo que tiene que ver con todos esos velos, esas filosofías, esa religiosidad, esas cosas predestinadas que tenemos que a veces no nos permiten ver que hay más allá. El que no seamos escasos es eso, no ser escasos. Entonces, bueno, hoy estamos acá, pero Él quiere llevarnos a más. Y si nosotros nos ponemos límite y no corremos esas cuerdas y damos lugar a poder ver un poquito más de Él, nos vamos a quedar con esto, cuando hay mucho más. Entonces me parece que está bueno y que nos tenemos que animar a poder ensanchar nuestra tienda. El Señor venía hablándonos hace rato de que era necesario un cambio de mentalidad, y yo creo que en este tiempo está hablándolo con más énfasis, porque creo que para lo que viene es necesario un cambio de mentalidad. Si no, es como si no podemos cambiar nuestra mente, no vamos a poder entrar en esa nueva dimensión a la cual el Señor nos quiere llevar. En este momento lo que sabemos y lo que a mí me hacía ver el Señor es porque personalmente hay situaciones familiares que no son de hoy, sino que
desde hace 23 años, situaciones familiares por las cuales yo personalmente tengo un mecanismo, o tenía, voy a hablar en fe, tenía un mecanismo que actuaba siempre igual y por lo cual siempre terminaba, digamos, lastimada. Cuando el Señor me habló ahora, último de esto, llegué a tener un pico de presión muy alto. Por lo cual yo le preguntaba al Señor, porque desde que llegué al Señor, mi actitud, y creo que la de todos ha sido, Señor, qué es lo que tengo que renunciar, qué es lo que tengo que cambiar. O sea, siempre he estado bajo la lupa del Señor y tratando de hacer todo lo que iba entendiendo que debía hacer. También, como seguramente todos hemos pasado por liberación, por sanidad, por todo. Entonces, ante esta situación yo le empecé a preguntar al Señor, o sea, ¿qué me faltó? ¿Qué no hice? ¿Qué más? ¿O por qué me pasa esto? ¿O por qué siempre ante esta situación la reacción es la misma? Y el Señor me empezó a hablar y me dijo, identifica tus miedos. Y cuando me dijo así, y que es una recomendación en este momento, ponerse con el Espíritu Santo y tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar hoy nuestros miedos, cuáles son nuestros temores hoy. Y yo decía, bueno, pero en realidad no le tengo miedo a nada, o sea, he trabajado, qué sé yo, esto, lo otro, y en ir buscando, junto con el Espíritu Santo, lo que él me mostraba es que yo le tenía miedo a la muerte. Pero no a mi muerte, sino a la muerte de otras personas, de mis seres queridos, y no a la muerte natural, sino a la muerte por suicidio. Mi papá se suicidó, y de alguna manera eso como que quedó ahí, o sea, si yo bien hice todo el proceso de perdonar, de soltar, de toda la sanidad que necesité en ese momento, el Señor me hablaba de que a veces la conciencia se cauteriza y hay cosas que se guardan en el inconsciente, que uno conscientemente las guarda, porque han dolido tanto que las guarda. Entonces, digamos que el móvil que yo tenía para accionar era el miedo al suicidio. Entonces, cuando había un conflicto o una situación extrema en mi familia, lo que yo hacía era salir yo, ponía el cuerpo yo, porque en realidad mi miedo era que esa persona, sea el familiar que fuera, se suicidara, tomara una decisión de suicidarse. Entonces era tanto el involucrarme almáticamente y físicamente que terminaba lastimada, como esta última vez con un pico de presión alto. El poder identificar los miedos me parece que está bueno. ¿Por qué? Porque no vamos a poder pasar a esa dimensión que el Señor nos quiere llevar y de la cual se viene hablando desde el primer Zoom que hemos tenido, si tenemos temores. Entonces, yo una de las cosas que les digo es que chequeen esto, o sea, si hay temores en nosotros, poder verlos, poder trabajarlos, poder enfrentarlos, poder quitarlos. Porque ¿qué pasa? En este momento estamos siendo bombardeados por muerte, porque todo lo que nos rodea es muerte, es oscuridad. Y resulta que nosotros, que nos decimos hijos de Dios, estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos angustiados, estamos con tristezas. Entonces yo me venía preguntando y digo, hay algo acá que no entendimos, porque si somos sus hijos, somos sus herederos, hay alguna parte que no, o sea, estamos hechos para gobernar y no gobernamos ni siquiera nuestro doble ánimo. Hay algo que no hemos estado entendiendo. Y el Señor también me hablaba en esto de que nosotros hemos sido, la palabra dice que tenemos que ser bautizados por agua y por espíritu, y en el agua y en el espíritu. Muchos, no digo que los que estemos acá, pero muchos, y creo que por ahí gran mayoría de la iglesia ha sido bautizada en agua. Y a pesar de que venimos hablando mucho del Espíritu Santo y no todos hemos sido bautizados en el Espíritu.
o lo hemos sido, pero no alcanzamos a entender y agarrar esa verdad. Y hoy estamos en una guerra que pupulan las mentiras, pero nosotros tenemos la verdad. Entonces, el Señor me hablaba de esto, venimos hablando de paternidad y de ser hijo hace años, o sea, no es nada, lo que estoy diciendo no le es nuevo a ninguno, creo. El tema es que sí, somos hijos, somos hijos, Dios es nuestro Padre, pero nuestra esencia no es, si bien somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y tenemos la capacidad de funcionar en dos dimensiones, como es la material y la espiritual, nosotros estamos más acostumbrados a funcionar en lo natural y no en lo espiritual. Y en realidad, nuestra esencia es que somos espíritu. Y esa parte es la que me parece que nos está costando. O sea, entramos en el espíritu cuando estamos en una adoración, en una intercesión, pero después salimos y seguimos con nuestra vida normalmente y tratamos nosotros de acomodar, solucionar las cosas naturales que nos van pasando desde nosotros. Y esto es el festín que se hace el enemigo, porque el enemigo, que como todos sabemos anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar, lo que quiere tocar es nuestra alma, y cuando tocó nuestra alma, que la toca a través del temor, porque como opera a través del temor, toca nuestra alma y siempre va a querer tocar o el área económica o el área de la salud. ¿Qué pasa cuando el enemigo empieza a obrar así? El temor que empieza a operar en nosotros no nos deja entrar en el reposo de Dios. O sea, nos salimos, no nos deja entrar en el reposo y la sensación que empezamos a tener es que perdemos el control. El tema es entender que nosotros nunca tuvimos el control. Y eso pasa cuando tenemos esa sensación de que perdemos el control, es porque estamos viendo y obrando y operando desde el alma. Y no es que el alma sea mala, pero nosotros somos espíritu. Entonces es necesario que en este tiempo en que todas son malas noticias, en que todo es mentira, en que todo está enredado, que nosotros podamos saber específicamente cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos espíritu. Si nosotros nos dejamos gobernar por nuestra alma, nuestra visión se nubla, nuestros oídos se tapan y perdemos la comunicación. Por eso es necesario que tomemos conciencia de lo que somos espíritu, y que nosotros, como dice la palabra, en Colosenses 3, que dice, pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. De hecho, dice que nosotros estamos en Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor me hablaba, entre cuando yo estaba con todo esto, iba charlando un día caminando con una amiga, y mi amiga, entre toda la conversación, me dice, para que haya un altar, tiene que haber una muerte. Bueno, y yo me quedé pensando y dije, Señor, ¿a qué me falta morir? Porque la verdad que he venido muriendo a todo. Y lo que me di cuenta es que a lo que me faltaba morir era a mí misma. O sea, a esto que yo les estoy diciendo, a las cosas que creemos aprendidas, a filosofías, a teorías, a lo que a mí me parece que tiene que ser. Morir a mí es la única forma de poder resucitar. Así que yo les diría que con todo lo que estoy contando, porque yo soy bastante reservada con lo que es mi vida privada, estoy terminando de morir acá. Pero bueno, tiene que ver con esto, como dice en Romanos 8:6, que dice, porque ocuparse de la carne es muerte,
Pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y esa parte, ese paso es el que creo que tenemos que dar. Ocuparse, cuando dice ocuparse de la carne, está hablando de ocuparnos de lo que vemos que está pasando. Si nos ocupamos de eso, estamos fritos. Necesitamos entrar en el espíritu, porque ahí vamos a encontrar vida y paz. En Romanos 6 también nos habla, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En este momento lo que yo creo que es importante también entender es el peso que tienen nuestros pensamientos. Es importante que nosotros hoy tomemos conciencia de lo que estamos pensando. Es importante que nos obliguemos a pensar bien. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo pensamientos y bueno, sí, capaz de duda, de incredulidad, de sí, dicen, pero será, no será, ya ahí listo, o sea, listo, abrí una puerta que me nubla, o sea, ya me saca de estar unida, estar en unidad, estar anclada en Cristo. Porque en Cristo no hay duda, en Cristo no hay tiniebla, en Cristo lo que hay es certeza, en Cristo lo que hay es verdad, en Cristo lo que hay es luz. De hecho, nosotros somos luz. Pero ¿qué está pasando? Que somos hijos de Dios, somos luz, somos herederos de todo lo que vivimos repitiendo, y no somos capaces de cambiar la atmósfera de nuestra casa. Entonces, estamos llamados a gobernar. ¿Qué vamos a gobernar si no podemos cambiar la atmósfera? O sea, y cuando yo empiezo con esos pensamientos de duda, de incredulidad, lo que hace mi alma es anclarse en esa atmósfera, porque estoy creando con esos pensamientos una atmósfera, y mi alma se ancla en esa atmósfera, y lo que empiezo a vivir es esa atmósfera que creé en mi cabeza, en mis pensamientos. Entonces creo que en este momento es fundamental que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que pensamos. Y que nos obliguemos, si es un ejercicio, y no quiere decir que yo ahora empiece a pensar bien y ya está, me voy a sentir bien y mi vida se va a acomodar. No, es un ejercicio que tengo que hacer todos los días y todo el tiempo. Y es mi responsabilidad. O sea, yo no puedo decir, Dios esto ya lo hizo. No, Dios hizo todo, pero yo tengo una parte, y parte de eso es esto, es saber quién soy, que soy su hija, que soy espíritu, que tengo el privilegio de poder estar entrar en atmósferas celestiales, que tengo el privilegio de tener una comunicación íntima con el Espíritu Santo. Y no me puedo dar el lujo de estar pensando mal, o de no tener certeza de que Dios hace las cosas. O sea, si hay algo que el temor, así como nos carcome, hay algo que el temor también viene, y que es el lado positivo, digamos, de alguna manera, es que el temor lo que hace es poner a prueba nuestra fe. Y en este tiempo lo que está a prueba es nuestra fe. En Efesios 5:8 dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de la luz. Y eso nos cuesta un montón, nos enredamos enseguida. Y yo creo que esto que estoy diciendo es fundamental. Yo ahí le había pasado a Juan unas fotos. Juan, no sé si la tenés ahí. Juan, ¿estás ahí? Ahí No está están Juan. saliendo. Ah, bueno. Bueno, esa foto, estas fotos que les voy a pasar es como para entender un poquito, y estoy hablando de una secuencia que viví personalmente, ¿no? Esta es una foto de un bebé en la panza,
que soy yo, donde tuvo una amenaza de muerte, que fue la primera amenaza de muerte que tuve. Pasamos a la segunda. Esta segunda imagen representa el parto de mi hija, en el cual me morí por un rato y me tuvieron que reanimar. Fue la segunda amenaza. Vamos a la tercera. Esta tercera foto representa el suicidio de mi papá, que fue 2 días después de haber tenido familia. Esta tercera foto, no, cuarta foto, perdón, representa, no es, pero representa a mi hija, que al octavo, sí, 9º día, la tuvimos que internar, porque no podía respirar, y estuvo conectada por casi un mes largo, que estuvimos peleándola con ella. Esta fue la quinta, ¿no? La cuarta amenaza. Y esta foto la puse porque, a pesar de todo esto, y porque yo sentía y lo charlaba con el padre, esta cuestión de, en algún punto, con todo esto que me hizo ir para atrás y recapitular y decir, tratar de identificar cuáles son tus miedos. Y fue esto, identificar el miedo a la muerte y específicamente al suicidio. A pesar de todas esas amenazas y demás, él siempre está, o sea, su pacto es perpetuo. Él estuvo, y yo ahí no lo conocía al Señor. Está y sigue estando y va a estar. Por eso puse esta imagen. Esto que dice acá, el sistema está infectado, haga clic aquí para limpiar. Me saltó cuando estaba buscando las imágenes y dije, está buenísima, porque en realidad es así. De hecho, en Apocalipsis 18:4, dice, y oí entonces otra voz del cielo que decía, ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad, para que no participen de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Tiene que ver con esto, con entender que el sistema está infectado, que o sea, desde acá, desde lo natural, no vamos a poder cambiar mucho más, y quizás vengan cosas peores, no lo sé. Por eso es necesario salirse del sistema, así que haga clic acá para limpiar. Siguiente. Bueno, y esta imagen es lo que realmente somos, o sea, somos espíritu, y como espíritu somos eso, somos luz. Y como espíritu estamos en Dios desde antes de la fundación del mundo, y estamos vestidos de materia, y entonces yo creo que es tiempo de empezar a sacarnos y a quitarnos un poco el vestido de materia, para poder resplandecer como Dios espera, y ser su voz aquí en la tierra, y empezar a hacer lo que tanto hemos hablado. Yo llevo, no sé, 12, 13 años en el Señor, pero en todos estos años he escuchado lo mismo, o sea, estamos hechos para gobernar, somos sus hijos, tenemos todas las herramientas, y no hicimos mucho, o sea, no es para tener culpa ni cargar con culpa a nadie, sino para tomar conciencia de que, bueno, si es todo lo que venimos diciendo, ¿qué pasó que estamos como estamos? ¿Qué pasó que no pudimos impactar en la sociedad, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad? ¿Qué pasó que no pudimos operar? O sea, que no pudimos conquistar lo que supuestamente ya está conquistado.
Entonces creo que este es el tiempo de esto, de sacarse un poco el vestido de materia y empezar a resplandecer, porque Él está en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Pero si nosotros nos llenamos nos contaminamos con todo lo que estamos viviendo, no podemos, o sea, y entender que nosotros estamos en Él y Él en nosotros, somos uno. Entonces donde yo voy, como está en esa figura, va luz, y donde yo piso, establezco luz, y donde yo entro, la atmósfera tiene que cambiar, porque yo soy luz. Y esto lo hemos dicho, y no sé, lo hemos escrito, lo hemos repetido, pero no lo hemos vivido, y me parece que es el tiempo de apropiarnos de nuestra identidad como hijos, como espíritu, y empezar a funcionar desde ahí. Para poder hacer lo que el Padre está esperando, porque no estamos por casualidad acá, o sea, de hecho se dice, no somos, muchas veces hemos repetido, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Bueno, ¿por qué estamos en este mundo? Yo creo que ya llegó el momento de que empecemos a obrar nosotros, a poner por obra lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor ya lo hizo todo, y nosotros estamos acá, y nosotros somos su voz, y a veces hablamos lo que no tenemos que hablar. Entonces creo que, bueno, que estamos en ese tiempo. No sé, eso es lo que yo les puedo compartir. Tampoco hay que tenerle miedo a esto, a la muerte, porque la muerte física es la muerte donde se separa el cuerpo, el alma y el espíritu, pero si nosotros somos espíritu, o sea, nunca morimos, en realidad. Y el temor lo que sí hace es matar. Si nosotros permitimos que tener temor, mata y nos separa de Jesús, nos separa de Dios. Por eso vuelvo a insistir con esto de que realmente puedan rever junto con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo les muestre si realmente hay temores en los que están calando, y capaz que no nos damos cuenta, porque esto que yo les decía, o sea, yo había hecho sanidad de todo tipo, color y tamaño, liberación también, y sin embargo eso estaba ahí y era desde el inconsciente. Entonces poder preguntarle al Espíritu Santo si aún en el inconsciente hay algo que tiene que salir a luz, y que salga a luz. Bueno, esto es más o menos lo que yo tenía para compartir. No sé si quieren preguntar, compartir, agregar. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, yo, Juan, si se pudiera hacer una consultita. Adelante. Yo quería preguntarte, Gaby, como puntualmente en lo práctico, Sí. cuando tal vez existía alguna cosa que vos no sabías o no sabíamos que ya teníamos, cuando descubrís que la tenés, ¿cómo orás? Mirá, en este momento yo estoy como ustedes, o sea, si ustedes están descubriendo algo, yo también lo estoy descubriendo. Es más, te digo, yo he venido orando y diciéndole al Señor, Señor, lo primero que hice, Brian, cuando me pasó esto, de darme cuenta, lo primero que hice fue decir, Señor, quiero que vacíes mi cabeza, porque creo que a veces tenemos demasiada información, hemos escuchado demasiado, y no digo que lo que hemos escuchado no sea verdadero y que nos haya servido, pero es como que esto yo entiendo que el Señor nos quiere llevar a otro tiempo, y es necesario romper con cosas que a veces ni siquiera sabés como que las tenías, como yo esto, o sea, yo me creía recontra re sana del miedo a la muerte, y sin embargo eso estaba ahí. Entonces lo que yo opté fue por decir, Señor, yo quiero que vacíes mi mente, que la vacíes, porque creo que es lo que más nos traiciona. Y el tema es que lo que se formó acá, baja acá, y lo que baja acá, maneja después mi alma.
Entonces después como muy, muy retorcido para poder, no imposible obviamente, pero como que es más difícil. Entonces yo lo que he venido orando es, Señor, que me vacíe la mente, que me vacíe la mente de filosofía, de lo que he escuchado, de lo que me han dicho, de lo que me han ministrado. No sé, viste cuando vos decís, bueno, quiero lo nuevo, pero quiero tener lugar en mi cabeza. Y es como que a veces me parece que estamos demasiado llenos. No sé si sirve o se entiende lo que digo. Sí, sí, buenísimo, muchas gracias. Yo quería escuchar. Sí. ¿Se escucha bien? Porque recién había hecho mucho ruido. Sí, ahora sí. ¿Se escucha lo mío? Sí, sí. Ajá. Si vos le encontrás una relación a esto de llenar la mente o de no vaciarla, una relación con el tener el control y también con estas acciones de parte del enemigo, porque si vos hablaste de esas 4 etapas, esos 4 ataques, una eras vos en la panza, o sea, era imposible controlar, la otra fue en tu parto, otra situación imposible de controlar, la otra fue con respecto a tu papá, imposible, o sea, de alguna manera lo que yo fui mirando en la secuencia es que por ahí esta situación o esta cuestión innata tal vez en nosotros de querer controlar, o ya sea por miedo, o ya sea por excesiva responsabilidad, o por lo que fuera, pero esta cuestión de querer tener el control, y cuando hay situaciones que se salen de control, como que te desfasaban. Si eso vos lo ves que ha tenido influencia y que tal vez nos sirva para todos, es decir, el aprender a perder el control. Reposar. Obviamente a reposar. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí, que ante el temor, ante esas situaciones que, o sea, como vos decís, no las podía manejar, pero es como que el mismo temor hace que vos tengas una coraza que salís a pelearla desde vos y como a vos más te parece, o sea, en algún punto vos buscás controlar la situación, porque no querés que te vuelva a pasar eso. Y en realidad es esto, o sea, no nos damos cuenta que nosotros nunca tuvimos el control. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, yo quiero aclarar algo, no hablé con Gaby, no le pedí permiso, pero ella se tiene que vaciar y yo voy a contar algo que ella sabe que pasó, porque es necesario para una administración. Resulta que un día íbamos a encontrarnos con Gaby y su hermana para administrarlas, íbamos con Mónica y en una esquina Mónica me dice, mira esa tapa, había en las esquinas una alcantarilla del sistema cloacal, y me dice, mira qué rara. Hicimos 4 o 5 cuadras más y llegamos a la reunión, y cuando empezamos a administrar, yo empecé a ver la tapa esa, y me metí en el espíritu hacia abajo y empecé a ver un pasillo, digamos, como que iba entrando a una manzana, a una cuadra, no sé cómo le dirán en otros países, y me metí por abajo y me acuerdo que avanzamos y había un cajón de una persona muerta. Y las chicas estaban, las 2 hermanas, estaban llorando mucho. Nosotros no entendíamos, pero seguíamos ministrando eso, y lo que se hizo en ese momento fue sacar el cajón con la persona, y resulta que después nos enteramos que en ese lugar, justo arriba del cajón, fue donde se suicidó el papá de Gabriela. Y fue tremendo entender que ese acto para ellos fue sanador, porque, digamos, el Señor reveló dónde fue, parecía a nosotros nos reveló como matrimonio dónde fue, y sacar ese, digamos, en el espíritu había quedado como en
en ese lugar. Ahora, el Señor me decía esto, que muchos de nosotros tenemos cosas que están muertas y las tenemos retenidas en algún lugar. Hablemos de familiares que se murieron, hablemos de relaciones que se perdieron en determinado lugar, de cosas que quisimos y no hemos podido y quedaron frustradas en determinados lugares. Y el enemigo lo que hizo fue, en todo eso, es esto que le pasó a Gaby, el miedo a perder, el miedo a que me vuelva a suceder. Entonces adquirimos mecanismos de defensa contra esas cosas que quedaron sepultadas. Y esto es para aquellos que estamos acá escuchando y aquellos que lo van a escuchar en diferido. Padre de los cielos, nosotros nos ponemos como uno, a entender que tú quieres que nosotros seamos libres, Señor. Porque esas cosas que no han sucedido, no hemos tenido el control, hemos querido que suceden de determinados modos, pero la vida hizo que fuera de un modo distinto, impactara en nuestros espíritus, Señor. Muchas cosas las teníamos como en el olvido, porque no queríamos volverla a vivir, pero evidentemente nos fueron marcando la vida hasta ahora, Señor, y muchas cosas que hemos hecho, las hemos hecho desde esos miedos, desde el pánico, desde el terror, del que no querer perder seres queridos, no querer perder cosas, tal vez títulos, tal vez, Señor, posiciones. Nos aferramos a algo y la vida hizo que ya no lo tengamos. Y Señor, en este momento hay ángeles, como en esa oportunidad, que van a esos lugares donde han quedado enterrados nuestros anhelos, nuestros deseos, y los sacan, Señor, y los van sacando, sacan como cajas y cajas de cosas que teníamos nosotros. Y Señor, salen a la luz y son expuestas a tu luz, Señor, porque los ángeles los están sacando para presentártelo a ti, Señor, para que tú restaures nuestro ser, para que restaures nuestro pasado, para que restaures, Señor, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido con otras personas, que hemos vivido incluso con objetos, porque nos han hecho esclavos, Señor, y han quedado enterrados ahí por el enemigo, pero hoy salieron en el nombre de Cristo Jesús y están siendo, Señor, como juzgados, entidades que han operado, Señor, sobre esas cosas. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú nos das libertad y nos das luz y nos sacas de esas situaciones, Señor, que nos ataban. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios es poderoso y a veces no entendemos cómo hace las cosas. A veces pensamos que tenemos todo resuelto y realmente pequeñas cositas son las que nos van atando. Temor a veces a dejar a nuestros hijos, a dejar a un familiar, temor en lo económico, que no me va a alcanzar el dinero, temor al COVID. ¿Y sabe lo que hizo el enemigo en este tiempo? Aprovechó este tema del COVID para trabajar especialmente en el tiempo. Es como que el tiempo se detuvo, es como que las esperanzas se perdieron, es como que ha cambiado nuestra cosmovisión y nos hizo salir de lo que dice el Padre. Como decía Gaby, el hecho de que solamente tal vez en determinadas reuniones, en determinados momentos nos conectamos y después el sistema hizo que nos aferráramos a cara a tierra, tal vez mirando noticias, tal vez bien escuchando voces equivocadas, cosas que nos sacan, ¿sí?, de lo que es la verdad, de lo que dice el Señor. Bueno, no sé, amor, si quieres decir algo. Dale. Acá estamos con Andrés, que va a contar un testimonio. Bueno, hola Gaby, hola a todos. Bueno, nosotros vivimos en Rawson, Chubut, y escuchando tu testimonio, Gaby, mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Mi papá era un constructor, un hombre muy trabajador y muy emprendedor, como es casi toda mi familia. Yo soy castillo, de raíces chilenas, toda mi familia, nosotros nacimos acá. Pero desde que nos casamos, y ya llevamos casi 18 años con Alejandra, una vez que entendimos las maldiciones generacionales y todas estas cuestiones que traen, como decías vos, Gaby, ¿no? Le pasó a esto, a mi papá, esto marcó mi familia, y Satanás trata de arrebatarte, de matarte una y otra vez a través de distintas estrategias. Nosotros hace unos años fuimos a encontrar mis raíces de parte de mi familia, la paterna. Entonces viajamos aquí. Andrés, perdón. Sí. Se escucha todo entrecortado.
Eso. Es la conexión. Bueno. Que pruebe Bueno, apagando la cámara. decía que nosotros comenzamos a irar en nuestra ascendencia. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Y bueno, viajé a Chile y mi abuelo, el primer castillo que vino al sur de Chile, en la zona de Bahía Murta, murió muy joven, cerca de los 40 años, y él fue el primer poblador que en Chile Chico tuvo un camión, y con ese mismo camión él tuvo un accidente y se mató. Varios de mis primos murieron cerca de los 40 años, y esto yo lo averigüé antes de los 40, yo empezaba a entender que algo sucedía en forma consecutiva, ¿no? A tratar de identificar de qué manera habían pactos que hacían las generaciones, y sobre todo, digo esto para que nosotros como padres pudiéramos cortar estas cadenas de muerte hacia la esencia. Capaz que hablo muy rápido y por eso se corta un poco. Entonces, obviamente el diablo trató de matarme ese día que murió mi papá, me trató de matar después cuando era pasteleo, y ahí hice un pacto con Dios. Una vez que hicimos un acto profético en Chile, sobre el río donde estaba el campo de mis abuelos, y cortamos todas estas cuestiones generacionales y lo hicimos con nuestros hijos. Y bueno, ya hicimos un pacto con Dios. Yo voy a vivir hasta los 85, ya tengo 49, pero quiere decir que estamos en una casa profética donde todo esto hemos aprendido. Y gracias a Dios por eso, porque cada uno de ustedes que está ahí también sabe que esto ocurre, que estas maldiciones, más allá de que conozcamos a Cristo y seamos parte del servicio y el ministerio, nos alcanzan si no las cortamos a través de actos proféticos específicos y siendo luz, ¿no? El Espíritu mostrándonos cómo debemos hacer y qué debemos hacer. Gracias. Eso nomás. Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna consulta Yo, sobre lo que se dijo? Juancito. Bueno, más que consulta, quisiera dar un testimonio. Susana, no se escucha. Ah, a ver. ¿Se escucha? Sí, No, algunos sí, se acá es escuchan. el problema. ¿Ya? Ahí, ¿Se escucha? Ya. Quería dar un testimonio que tiene que ver con lo que Gabriel ha hablado. Más o menos cuando yo tenía 12 años, comencé a tener mucha angustia y pena, tristeza, porque pensaba que mi mamá se podía morir. Y me angustiaba de pensar de que pues, se pudiera morir, ¿no? Recuerdo que en ese entonces me llevaron a un psicólogo o algo, no me acuerdo bien exactamente, pero pasó. Fue la primera experiencia. Después cuando ya me casé y tuve a mis 2 hijas, comenzó de nuevo, vino una visitación de ese mismo espíritu de cuando fue a los 12 años y comencé a tener miedo, temor, angustia por que si se morían mis hijas. Y vivía angustiada, ¿qué le pasaría con los pensamientos que venían y venían de que les podía pasar algo y qué iba a pasar conmigo, que no las iba... Igualmente creo que acudí a alguien para que me ayudara. No estaba yo en Cristo, no conocía a Cristo, y bueno, de una u otra forma pasó. Ya conociendo a Cristo, afirmando mi fe, conociéndolo más al Señor, no les puedo negar de que en este tiempo de pandemia me han venido pensamientos feos, como que puede pasar algo. Entonces, gracias al Padre que ya estoy fortalecida, que ya estoy comprometida, digamos, que uno tiene que frenar eso, uno tiene que rechazar eso. Tenemos la autoridad y vivimos en esa autoridad para rechazar los pensamientos que el enemigo quiere
y se viene contra nosotros de una manera sin igual, recordándonos cosas de muchos años atrás, cosas dolorosas, cosas que de una u otra forma sabe que nos va a mortificar. Y en estos tiempos, sí, han venido, ahora tengo mis nietos, entonces vienen ya no con mi madre, ya no con mis hijos, sino ahora con mis nietos. Entonces, que le puede pasar algo a mis nietos, pero ya es distinto a las primeras veces. Ahora con Cristo nosotros tenemos la autoridad y el poder de rechazar todo pensamiento y dardo que venga a nuestra mente. Él quiere atacar nuestra mente de una manera así, para destruirnos, ¿no? Y eso quería comentar, de que siempre va a querer el enemigo agarrarnos por cosas que sucedieron en el pasado y que quiere revivirlas. Como dice, a veces no hemos muerto del todo, o en el inconsciente quedan algunos rezagos de eso, y él quiere avivar para destruirnos, derrotarnos y mantenernos con las pilas bajas, como se dice, ¿no? Y no desarrollarnos en lo que verdaderamente tenemos que ser, de este ejército fuerte, porque muchos cristianos lamentablemente están con muchos problemas depresivos, angustiados, ansiedades, pánicos y todo eso. Entonces tenemos que estar fuertes para poder tenderle la mano a quien lo necesita, ¿no? Bueno, ese era lo que quería de repente testificar. Sí, digamos, independiente de lo que decía Susana o los testimonios que dieron acá, rescato algo de todo lo que dijo Gaby, es que nosotros, en todo este proceso, tenemos que empezar a limpiar nuestra mente del pasado. Es decir, saber que no tenemos el control de nada, porque el control lo tiene Dios. Entonces, es algo que tenemos que aprender, porque nuestra mente está cargada de cosas, está cargada de información, está cargada de datos, está cargada de experiencia que nos condicionan en lo que viene. Es decir, todo lo que viene de Dios, a veces no lo podemos ni manejar, porque lo único que hacemos es le traba. Entonces, es morir no solamente al pasado o a cuestiones malas, es morir a tener el control, es vaciarse, es dejar que venga el Señor y sea el Señor quien nos vaya guiando en cada... Es como dar paso, el dibujito ese donde aparece un hombre en un precipicio y va a dar un paso y no hay nada. Bueno, así es como tenemos que aprender a ir caminando. Si bien Gaby trabajó mucho tiempo y muchos años, es decir, cuando nosotros la conocimos, era tremendo el estado como estaba, y hoy en día está hermosa, pero todavía siempre nos falta. Es decir, uno puede decir, hice esto, hice lo otro, apliqué estrategias, pero no siguen siendo estrategias humanas. Porque el secreto acá tiene que ver en qué pienso. Es decir, ¿cómo eliminar el pánico? ¿Cómo puedo eliminar el temor? Sacando todo pensamiento. Porque a veces las condiciones del ambiente, nuestra vista, todo lo que nos está pasando, va a ser lo que nos pone como condicionante para que no podamos avanzar correctamente. Vamos a dar pasos equivocados. Entonces, tenemos la visión acotada de su obra, acotada de lo que Él quiere para nosotros, porque nos conectamos y nos desconectamos. Queremos, en cierta parte, te damos el control, pero después ese control se lo quitamos y empezamos a actuar como nosotros queremos, y empezamos a pensar como nosotros queremos, y empezamos a hacer cosas como nosotros queremos. Y creo que ese es un poco el mensaje de realmente vaciarnos y empezar a morir. Sí, yo quería agregar algo más con respecto a sacar la sustancia en esto, y que no nos quede solo como testimonios. Creo que lo que planteó Gaby fue, hay que tomar decisiones, hay que accionar. Uno entiende que es una nueva temporada, uno entiende además, como dice la palabra, el vino nuevo
Él no quiere ponerlo en odre viejo. Y recién el Espíritu Santo me traía cuando él habla de ese sarro, como que se junta en el fondo de la olla, y yo no sé ustedes, pero yo llegué a conocer las ollas antiguas de hierro, y abajo se le formaba el sarro. Y por más que la lavaban y le daban 20.000 cosas, no salía, la tenían que sacar el sarro a fuego. Entonces el Señor me vino esto, el vino nuevo, y ya está, y dice, lo guarda y lo ha cuidado para que habla la palabra. Y él está esperando ese odre nuevo, y no puede haber odre nuevo si no se elimina el viejo. Por eso esto que decía Gaby, hay que morir, y ella había muerto, y bueno, gracias a Dios la conocemos bastante, y es alguien que está dispuesto, a ver, ¿a qué más muero? Y dale que va. Y cuando en definitiva ella dijo, tuve que morir a mí. Entonces, yo creo que este es la luz de alarma en este día, porque este taller es un taller de guerra. Entonces la gente que se inscribió aquí es gente que ya conoce principios, que tiene fundamento, pero muchas veces ese mismo fundamento se constituye en algo que tiene que morir. Entonces, como ella decía, revisemos, así como el Señor le hizo a ella decir, ¿cuáles son tus miedos? Por ahí, alguno tiene arrogancia, tiene orgullo, tiene un discurso ya preparado y siempre sale con esas reacciones. No sé a lo que hay que morir, pero hay que morir a todo para que el Señor establezca esto nuevo, porque el tiempo es nuevo, no podemos llevar nada viejo. O sea, esta pandemia global no es casual, es un reseteo general en el cual el Señor nos está dando la oportunidad a todos nosotros de revisar hasta lo más profundo nuestras motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos, por qué reaccionamos de la forma que reaccionamos y por qué caemos otra vez en algunas pozos, o sea, caemos en las mismas cuestiones. Si eso nos pasa a alguno de nosotros, hermanos, ya es tiempo a la luz del Espíritu Santo, porque una cosa que me llamaba la atención en lo que compartió Gaby, es que esos eventos de muerte fueron en el estado de mayor indefensión de ella. ¿Qué me quiere decir con esto el Señor? En tu mayor debilidad es donde va a ir a querer el enemigo a jugarte una mala pasada, porque ahí en tu mayor debilidad es donde está tu mayor victoria. Cuando recién conocimos a Gaby, lo que el Señor nos reveló es que ella tenía el documento legal sobre la muerte. No sabíamos nosotros nada de toda esta historia que había padecido. Y por revelación entendí, y se levantaban muchos que decían, yo tengo el documento, porque estábamos buscando un documento real en la revelación. Y ella salió debajo de la tierra y me dice el Señor, ella tiene el documento real, el verdadero. Entonces aquí, si a ella, justo gloria a Dios, le toca hablar de esta temática de la muerte, es porque el Señor respaldó, y es esa área en la que el enemigo sabía o olía que era iba a terminar. Por eso, por ahí con nosotros habrá alguno que dirá, yo no le tengo miedo a la muerte, ni que se suicide nadie, pero a ver, ¿dónde está nuestra barrera? Porque ese es el lugar de la gloria de Dios. Y más cuando se trata de personas que ya estamos jugados, la gente que se decide por enfrentar al enemigo, ya está jugado, ya no anda con chiquitas, ya no se cuestiona si sigo a Dios, si congrego, hay muchas cosas que uno ya no se cuestiona. Pero esto yo lo que más entendía hoy, y me confrontaba a mí misma, en qué áreas del inconsciente, porque ella habló del inconsciente, las ha tomado el enemigo para hacerse allí él un nido pequeño o grande, pero que nos están estorbando para esto nuevo y glorioso que el Señor preparó. Esa era un poco lo que quería compartirles, o sea, me hacía modo de que quede para que revisemos. El Señor nos está dando tiempo, y una de las cosas que ella mencionó, el tema de forzar a nuestra mente
Y eso también lo dice la palabra. En este pensar, todo lo bueno, lo agradable, o sea, no es control mental, pero sí es dominio propio. Y es obligar a nuestra mente a no pensar. Hay otra parte en la Biblia que dice, no, mal, no pienses mal de tu hermano. Y eso suele ser difícil, porque tenemos gente que de repente nos complica la vida, y amigo va a intentar, pero si él nos dice, no pienses mal, vaciemos nuestra mente. Yo lo que voy entendiendo es que cuando voy vaciando y vaciando mi mente, y llenándola de bien, y llenándola de luz, empiezan a aparecer esas cosas viejas que estaban bien camufladas, y que como si no íbamos a lo profundo, no las estábamos encontrando. Así que quería que de eso también se trata, porque en definitiva no hay resurrección sin muerte. Y el Señor nos habla de resurrección. La muerte fue un paso para la vida gloriosa en Cristo. Entonces, creo que más que nada es eso hoy, la invitación a morir en lo que quede de morir. Y si no, simplemente nos exponemos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, ¿qué falta que muera de mí? Y chau, o sea, nos tiramos al vacío, porque puede ser que sea un proceso. Y cuanto más rápido le creemos, más rápido morimos y más rápido resucitamos. Eso, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo o preguntar algo. Bendiciones, me Bueno. gustaría hacer una pregunta. Sí, Beatriz. No sé si va en acorde con lo que estamos escuchando hoy, pero es en lo personal. Yo no sé cómo relacionar los temores o los miedos, porque, por ejemplo, tengo a veces me dan estos temores como de pánico, de estar encerrada, una claustrofobia, pero lo primero que me viene a la memoria es como que me voy a morir. Yo he pasado muchos procesos, prácticamente como he salido de 2 cánceres, de otra situación de salud también fuerte, y Dios me ha sanado, me ha sacado de todo ello. Pero a partir del primer cáncer que tuve después de allí es que me apareció esos temores, esos miedos. Y he luchado mucho, he batallado mucho al respecto con mi tratando que eso no esté allí, pero me es muy difícil. Por ejemplo, de repente me quieren hacer un CT scan, por ejemplo, y no puedo. Les digo, prefiero morir, les digo, porque no puedo, es un miedo que me da. Soy muy fuerte en muchas otras áreas, Dios me ha usado mucho en liberaciones y todo, pero que al rato vengo a ser como Elías, después de que el gran manifestación gloriosa de Dios, luego pues viene Isabel a decir que lo iba a matar, y luego pues andaba huyendo. O sea, es algo parecido a eso. Pero me gustaría que tal vez me pudieran, porque yo lucho con mi mente, rechazo esos pensamientos, trato de sacarlos, pero no sé si eso tenga que ver con cosas que hayan estar guardadas en el inconsciente y que necesito sacarlas para que ya no esté más. Me gustaría un poquito me puedan decir algo al respecto. No sé si Gabriela, legal. Fue puesto a la luz. Hola, ¿se escucha ahí? Levanten el dedito así, si se escucha. Gloria a Dios. Fue puesto a la luz, como verán.
Entonces, de gloria a Dios, es un síntoma maravilloso. Las dos computadoras. Acá se nos cortó todo, entonces... Dos computadoras al mismo tiempo cortaron. Así que Beatriz, feliz. Y Gaby, no sé si yo entiendo que es activar y orar y sacarla y sacarle todas las documentaciones que el enemigo tenga para seguir operando. Sí, yo creo que, o sea, esto de que estemos hablando hoy acá, es justamente, o sea, estamos sacando la documentación legal que tiene el enemigo y que tiene que ver con el inconsciente, con cosas que nos han marcado de tal manera y que el enemigo se encargó de guardarlas y sacarlas como carta de derecho legal cuando estamos vulnerables y hacernos creer que no tenemos la fortaleza, que nos falta, que no podemos, y empiezan a venir todos esos pensamientos en nuestra mente que lo único que hacen es torturarnos. Pero en realidad está buenísimo que ella lo manifieste porque, bueno, es esto, o sea, es estar bajo la luz de Dios y decir, bueno, si hay algo, estamos dispuestos a que nos lo muestres para poder sacarlo y sacarle el derecho legal al enemigo, que no lo tiene, porque el único que tiene el total y absoluto control de cada uno de nosotros es Dios. Y nosotros en este momento, a través de lo que estamos charlando, lo que estamos haciendo es recordándole al enemigo que no tiene autoridad sobre nosotros, ni sobre nuestra vida, ni sobre la vida de nuestra familia, no tiene autoridad. Así que nada, está buenísimo y que yo creo que no solamente en este momento, sino que a partir de ahora ella va a poder ver con claridad, porque así como el Señor me mostró a mí exactamente cuál era el miedo o la motivación por la cual yo caía en ese círculo de funcionamiento que no era bueno, lo mismo va a ser con ella y con cada uno de los que está acá. Quizás hay otras personas que no tienen esos temores, pero el Señor también me hablaba, yo lo expliqué con mi testimonio, porque la verdad que desde que Juan me dijo que tenía que participar, no que tenía, sino una invitación a participar en esto, y me dio el tema, eso no me lo preguntó, eso me lo dio, me dijo, tenés que hablar de tal cosa, fue como muy duro porque yo venía en un proceso de muerte, y creo que estoy todavía pataleando acá. El Señor me mostraba esto y me lo mostraba en mí, y creo que por ahí lo comparto también, porque por ahí puede servir, en esto de que uno se cree que es re humilde. Y a veces el Señor me mostró a mí que en ciertas situaciones es falsa humildad, y que en algún punto, en mi caso, y por ahí en algunos, tenemos soberbia disfrazada de falsa humildad, y en algún punto nos creemos más que Dios, y entramos muchas veces a juzgar el funcionamiento de otras personas, o sea, es tan sutil, y a veces no nos damos cuenta, y yo creo que el Señor quiere poner luz sobre nuestra vida, porque necesita que estas cosas, o sea, yo hablé específicamente de la muerte y mostré, y por ahí es muy, muy categórico, cómo la muerte había querido atacar mi vida. Pero no es solamente eso, porque a veces estamos causando muerte con actitudes del día a día, o sea, yo creo que hoy estamos bajo, o sea, el Señor quiere tratar con nosotros y realmente pegarnos una cepillada más y más profunda. En esa cepillada van a salir un montón de cuestiones, que capaz que hasta acá por ahí nos parecieron, y sí, lo tengo, pero bueno, no importa, no pasa nada. Sí pasa, o sea, si queremos seguir creciendo en el Señor, vamos a tener que estar dispuestos a la cepillada que el Señor nos quiera dar. No sé, yo creo que con esto que estamos hablando estamos quitando derecho legal al enemigo, pero bueno, obviamente que cada uno tiene que ponerse en forma personal y trabajarlo con el Espíritu Santo en forma personal. Sí, tenemos que entender
que los pensamientos se generan en el mundo espiritual. Y Tal esos cual. pensamientos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Y el enemigo va a usar las áreas donde él generó esos miedos, estos temores, pero sobre todo son las áreas donde nosotros somos más fuertes, porque él va a atacar donde nosotros nos tenemos que desarrollar. Y Dios permite eso para que nos desarrollemos. Cada uno de nosotros tiene áreas, y esas áreas son identificables, y son las áreas donde es nuestra guerra. Es decir, yo puedo salir afuera a hacer una guerra, una confrontación espiritual, pero en lo personal y en la casa es donde tenemos las mayores confrontaciones. Con el que está al lado y conmigo, que son cosas propias y que ni siquiera a veces le comento al otro, pero tengo esas luchas. Y tengo que saber que a veces son mecanismos que usamos nosotros para llevar todo cautivo a la obediencia de Cristo. Hay veces que cuando yo inicié, digamos, en el camino del Señor, como venían los pensamientos, empezaba a decir santo, 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 andaba todo pensamiento con estrategias humanas, ¿sí? Para cancelar todo lo que venía, porque no quería, es decir, buscaba estrategias humanas. Cuando yo sé que los pensamientos, que ser malo, cuando yo me empiezo a vaciar, directamente ya no empiezan a venir los pensamientos. Los pensamientos vienen cuando el enemigo tiene injerencia a hacer ese bombardeo. Muchas veces nosotros desconocemos cuál es la voz de Dios. Entonces empiezan a venir cosas y no sabemos, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Y esto es del diablo o no es del diablo? Y empezamos a cuestionarnos. Cuando yo empiezo a tener una relación fluida con Dios, los pensamientos que vienen van a ser de Dios. Y esos que son ataques, tengo todas las herramientas, ¿sí?, para poder anularlo. Pero tal vez el cancelarlo, como decía Beatriz, es, ay, lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo, pero le sigo dando trascendencia. Entonces pasa a ser una confrontación humana y no llevo a la obediencia de Cristo todos nuestros pensamientos. Porque cuando la Biblia dice, en esto pensad, dice que no hay que pensar en lo otro. Entonces, mi cabeza no tiene que ser un centro de batalla confrontando permanentemente. Tiene que ser un lugar donde viene algo y adoración, el Señor, la comunión, y me va a sacar de todo eso y me lo va a ir limpiando en el tiempo. Pero es un proceso, porque nuestra mente está habituada a tener estrategias y mecanismos para que no me afecte tanto esas cosas que me pasaron en el pasado, o cosas que me vienen pasando, y mi vista y mis sentidos, mi mente y mi corazón, son engañosos, y se van a basar en el contexto. Entonces, lo primero que decía Gaby, hablaba de generar la atmósfera. ¿Cómo hago para generar la atmósfera en mi casa? Si yo estoy permanentemente en esa atmósfera, el enemigo no me va a tocar. Bueno, pues. Sí, vieron que la palabra dice... Roxy, perdón. Sí, yo creo que cada uno puede dar un taller contando experiencias y diciendo algo como lo pelea. Me parece muy, muy bueno el aporte de cada uno. Estamos hablando de un taller de leones y estamos tratando de entender el rugido, estamos tratando de entender el no ir a la cruz y tratar de morir, sino ir a la tumba y entender qué es la tumba. Hablamos de la mente, lo que hay en el corazón, y poder empezar a activar las entrañas como cosa nueva que estamos entendiendo este tiempo, cosa que el infierno sí ya maneja. La cuestión de las entrañas. Y Juan explicaba un poquito el otro día de el centro neurológico y lo impresionante que hay en las entrañas, porque ahí están los diseños, y cómo la resurrección, que es lo más alto de Dios, habita en lo más profundo de nosotros, en las entrañas, porque el Señor está diciendo, yo lo lleno todo en todos, ¿no? Entonces, un poquito por
muy poca experiencia, muy poca experiencia. Pero estamos viendo cosas impresionantes de lo que está sucediendo con el rugido, que el Señor, como el león de Judá, ruja dentro nuestro, y que active nuestras entrañas, que tome gobierno sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, y les digo que son liberaciones y sanidades impresionantes, impresionantes. Entonces no sé si tendríamos que practicar en 2 segundos esto, 2 minutos esto, y yo creo que si vamos al Señor, nos metemos en sus dimensiones, y rugimos, es probablemente que muchos vamos a ser sanados de muchos miedos. No sé cómo se hace, no sé si Juan Varela lo podría hacer o no, de acuerdo, o Juan, el César, dirige esto, yo no sé, simplemente, digo, porque podemos estar muchas horas siguiendo, hablando de esto y cómo cada uno pelea lo suyo, cómo pelea sus casas, pero si estamos en estos talleres, lo sugiero, no, simplemente he sido una panelista, no la que dirige y ha sido llamada a hacer este taller. Juan Varela. Se van a rugir. Se van a rugir. Como ustedes quieran, Juan. Sí. ¿Ustedes quieren rugir ahora? O sea, un momento así de administración de rugido. Sí, porque así quedamos todos libres. Sí, Como tenemos, quieran. hay como 15 minutos y creo que los podemos ponerlos en la eternidad, estos 15 minutos, el Señor los amplíe y nos libere a todos de esto, pero quizás tendrías que guiarlo. Sí, aunque sea 15 minutos, sí, no hay problema. A mí me gustaría que, bueno, ya que la hermana pidió eso, que ella renuncie al temor y la muerte primero, o por ahí todos podríamos renunciar al temor y la muerte, y yo hacer una impartición y después el rugido, si quieren, unos minutos. No sé si a Juan le parece bien. Sí, toma el comando. Bueno, listo. Bueno, la hermana esta que espero que me esté escuchando, que dijo del temor, y bueno, y yo creo que todo el que quiera renunciar así a la muerte, al temor, lo puede hacer, y voy a soltar una palabra de liberación, y es importante que tosan. Yo por lo general hago toser a la gente porque el tosido es como un acto profético de algo que sale, y a la vez anula la razón, o sea, es como un acto de obediencia que anula la razón, si no la persona se queda esperando algo, y bueno, y en realidad hay que accionar proféticamente. Bueno, no sé si me escucharon. Claro que sí, hermano. Aquí en México lo escucho muy bien. Gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús. Repitan, Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio ahora a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de temor, a toda cautividad de muerte, renuncio en el nombre de Jesús, y me declaro libre, declaro que mi destino es de vida de resurrección, declaro que se rompe la cautividad de la muerte, en el nombre de Jesús. Y bueno, ahora yo voy a empezar a orar un momento por la muerte, por el temor y todo esto, y es importante que tosan, ¿sí? Y puede ser que tengan algún deseo de devolver o algo así, o una arcada, pero eso es normal, eso es lo que tiene que suceder. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, toma autoridad sobre este momento, en el nombre de Jesús, para quebrantar a la muerte, a los diseños de muerte, en el nombre de Jesús, en especial sobre la hermana que habló, y todo aquel que lo esté creyendo, en el nombre de Jesús. Por eso muerte ahora, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera de nuestras vidas,
fuera de tus hijos, fuera muerte. Es quebrantado el diseño de muerte, es quebrantado el poder de la muerte. Fuera temor. En el nombre de Jesús, Padre, entramos a la sala de los pactos. En el nombre de Jesús, de los pactos con la muerte, son quebrantados esos pactos, cortados en el nombre de Jesús. Satanás, fuera de las vidas en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo los ha comprado. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. Toda maldición de brujo, de bruja, también es cortada, quebrantada en el nombre de Jesús. Cortada. Toda maldición, toda enfermedad que haya venido por maldición, por trabajos hechos, de hechicería, son cortadas las maldiciones, cortadas en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera muerte! ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera en el nombre de Jesús todo temor! Es quebrantado en el nombre de Jesús, cortado en el nombre de Jesús. Soltamos, Señor, la resurrección y la vida. Es soltada en el nombre de Jesús. Y quebrantada la muerte, quebrantada, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad, fuera, fuera todo temor a la enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia, nos da poder en el nombre de Jesús. Tomamos nuestro lugar, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos victoria, vida en abundancia. En el nombre de Jesús, todo trauma venido por enfermedades, quebrantado ese trauma, cortado en el nombre de Jesús. Salen tus hijos de las cárceles, del trauma, de las cárceles, de los momentos difíciles, de los momentos de mucha exposición a la debilidad. Son quebrantadas esas celdas, quebrantadas en el nombre de Jesús. Salen a vida abundante, vienen a vida abundante en el nombre de Jesús. Son quebrantadas los trabajos, Señor, que están hechos en cuevas, en lo profundo del mar, arraigados, son cortados en el nombre de Jesús, quebrantados en el nombre de Jesús. Y ellos sean libres. Por eso, Satanás, fuera de sus vidas, fuera muerte, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno. No sé si quiere, Juan, si vos considerás que se puede rugir ahora, como quieras, si no en otro momento. ¿Sí? ¿Vos decís que sí? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para tener una idea? ¿10 minutos? Bueno, vamos. Me tomaron por sorpresa, pero bueno, siempre estamos preparados. Bueno, vamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si puede, ruja, y si está en un departamento donde va a ser escuchado, póngase una almohada en la boca, una almohadona, así no molesta a los demás, pero saque su rugido en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Señor, que esta impartición llegue a todos lados donde están conectados y los que se van a conectar luego en el nombre de Jesús. Es el Señor, resucitó. Jesús
Venga tu gobierno, eternidad. Que la muerte despiértalo, leones. Sean abiertos los cielos, sean abiertos, sean abiertos, sean abiertos, sean abiertos, las cataratas de los cielos, las compuertas sean abiertas, sean abiertas. Sean activadas las entrañas, sean activadas, sean despertadas.
Bueno, amén. 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 Acá estamos, volvimos. Bueno, Estaría bueno. El rugido es algo que sale desde las entrañas, desde lo más íntimo. Y derriba todo argumento. Derriba todo lo que hizo el enemigo. A veces necesitamos experimentar esto para poder ser limpios, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces no podemos decir esto es así o esto es de otro modo. Dios nos va a dar las estrategias y el ruido es el arma de guerra de los leones. Le dejo a Gaby, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero si no, Gaby, para que cierres. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Señor, te queremos dar gracias, Padre Santo, por toda la impartición que hemos recibido, papá, y porque tú tienes el control absolutamente de todo, y te doy gracias, Señor, porque cuando Roxana intervino, era justo lo que sentía, que no teníamos que quedarnos en la muerte o en el morir, sino en salir airosos, victoriosos, Señor, porque eso somos, porque somos tus hijos, Señor. Y Padre Santo, te pido que tu Espíritu Santo nos siga ministrando a cada uno y trayendo luz en lo que debemos, que tenemos que despojarnos, por qué tenemos que rugir, Señor, con aquellas cosas que quizás, como hemos hablado y se ha escuchado, hemos hecho todo y no hemos visto resultado. Señor, que tu Espíritu Santo nos las muestre y nos guíe para rugir, Señor, desde nuestras entrañas y que sea la luz sobre nuestras vidas, Padre Santo, para poder estar a la altura de las circunstancias como tus hijos, Señor, y ser tu voz aquí en la tierra, Padre Santo, que es lo que te urge, que estemos bien posicionados, que estemos sanos, que estemos establecidos en la plataforma correcta, Señor, para poder empezar a gobernar con sabiduría, con discernimiento, Señor, y siempre guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por toda la asistencia angelical, espiritual que hemos tenido aquí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de sus aportes. Señor, gracias porque somos parte del cuerpo de Cristo y, Señor, tú eres la cabeza y te bendecimos, te adoramos y reconocemos, Señor, que tú eres el único que tiene el total y absoluto control. Amén.